Julián Matadero, por el asentamiento del Camal en sus orillas y su bautizo en el día de San Julián. Tumipamba, su nombre en quichua. Hablamos de un cuerpo de agua que guarda siglos de historia de Cuenca y aporta identidad a la Morlaquía. En el podcast Matadero, Vida de un Río, escucha entrevistas, historias de vida, reportajes y relatos del río Tomebamba desde su nacimiento en el Parque Nacional Cajas hasta el origen de sus afluentes posteriores más grandes, los enormes ríos orientales que forma y los embalses hidrológicos que alimenta. Bienvenidos. Sean bienvenidos a otro episodio del podcast Matadero, Vida de un Río. Este próximo 29 de marzo del 2025 se cumplirán 32 años del desastre, entre comillas, natural de la Josefina, ocurrido en 1993, que consistió en aproximadamente 30 millones de metros cúbicos de tierra y material pétreo de gran magnitud. Hasta la actualidad no existen cifras exactas, pero se tienen datos que causó la muerte y desaparición de alrededor 150 personas y 7.000 afectados. Un desastre que arrasó con viviendas, personas, animales, plantaciones y desató la desesperación de quienes buscaban a sus familiares. Hoy realizamos una remembranza de contexto económico y político en el que se desarrolló el desastre de la Josefina y cómo se encuentra actualmente. Para esto nos acompaña el sociólogo y amigo Joaquín Martínez, que también ha sido graduado en la Universidad de Cuenca. Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañeros? Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Es un gusto estar aquí de nuevo en la radio universitaria. En el gobierno de Sixto Durán Ballén, como te comentaba, esto de la privatización, lo que también se dio prioridad a la deuda externa en el pago de la deuda externa, y que esto obviamente nos dejó sin ingresos para poder respaldar lo que es la salud, lo que es la educación, que obviamente a mí nos afectó a todos, ¿no?, en el Ecuador, y que obviamente afectó a las personas que se encontraban también en Pauta en este desastre, entre comillas, natural, como estábamos hablando también. Y es que no es una fórmula para nada nueva. Sixto Durán Ballén, como tú lo dices, ya implementó estas fórmulas, primero de descentralizar, desconcentrar los poderes del Estado, privatizar y lo que ellos llaman abrir la economía, ¿no?, como si fuera algo positivo, liberar la economía. Por eso les decimos los neoliberales, ¿no? Que ellos creen que la economía tiene que ser libre, así como promulga ahora el casi salvaje sádico de Javier Milei, que es de viva la libertad. Entonces la economía tiene que ser libre y la economía se regula a sí misma a través de la oferta y la demanda y de estas reglas, ¿no?, de oferta y demanda, lo cual es absolutamente falso. Si la economía es una ciencia inventada por los seres humanos, pues los seres humanos podemos controlar la economía y ciertamente tiene que ser así. Por ejemplo, hoy día en Ecuador ya se está privatizando las empresas eléctricas, quieren privatizar Petroecuador, que es tal vez la empresa que le da más dinero a todo el país, la van a privatizar, ¿no? Entonces, esta idea de que el Estado no sirve, de que el Estado es obeso, de que el Estado nos controla, de que no queremos que alguien nos controle, porque yo quiero ser millonario y si yo quiero, yo puedo ser millonario. Ese es el discurso de los neoliberales, ¿no? Y sabemos que esto es una farsa, es una falacia, una mentira. Entonces ciertamente creen que con que tú seas emprendedor, el monito emprendedor que decía el salvaje de Lenin Moreno, ¿no? El monito emprendedor que era un niño de 12 años que vendía vasitos de cola en un semáforo. O sea, ¿a qué persona se le ocurre que eso es un emprendimiento? Y el emprendimiento es también una farsa, es una ilusión. Porque digamos que tú te pones un emprendimiento de vender sándwiches. No es un emprendimiento, es una economía de subsistencia, de sobrevivencia, porque lo que quieres es darle de comer a tus hijos. Pero no tienes acceso a créditos porque no eres sujeto de crédito, no tienes credibilidad, no tienes tarjeta de crédito y no vas a tener tarjeta de crédito porque un banco no te va a dar tarjeta de crédito a un vendedor ambulante, ¿no? Entonces, para que uno sea emprendedor tiene que haber todo un sistema de apoyo económico, social, político, para que sujete eso. ¿Cómo era, por otra parte, la zona en donde fue afectada? Que en gran medida fue la zona de la Suay, un poco la zona de Cañar, pero sobre todo Paute, Gualaceo, Cuenca y Azogues, que fueron las zonas más afectadas, siendo Paute de la zona más afectada. ¿Cómo era a nivel económico, político, social? ¿Cómo estaba configurada esa pequeña parte? Estas fórmulas que estábamos conversando hace un momentito, ¿no? Esto de privatización, de liberar el mercado, va de la mano con consecuencias graves, que es, por ejemplo, entre otras, el abandono del agro, ¿no? Si por una parte hay una explotación de la agroindustria, es decir, las grandes exportadoras como las bananeras, las productoras de cacao, etcétera,
tienen una sobreexplotación de la tierra, pero por otro lado hay un abandono de los sectores agrícolas, que son justamente los que tú mencionas, José, ¿no? Sí. Toda la parte de cañar, azogues en esa época, ¿no? Tenían unos grandes sembríos que son abandonados. ¿Abandonados cómo? Pues no tienen acceso a salud, no tenían acceso a educación, no tienen acceso a créditos o a tipos de ayudas económicas. La migración ha sido un problema muy grave y si vemos las gráficas, ¿no? Las estadísticas, uno de los sectores desde donde se ha migrado mucho más ha sido justamente Cañar, Azuay, la parte de acá, ¿no? Claro. Azogues, Azogues y Cañar y Cuenca, por número de habitantes, tenemos las más altas tasas de migración. Se dan justamente por el empobrecimiento de las zonas que son más vulnerables, en este caso, como digo, el agro principalmente. Lo que ocurrió, pues, ya para meternos en el desastre de la Josefina, es que esta invasión por parte de los proyectos extractivos, ¿no? Principalmente el de la minería, ya había minería en Paute. Y aquí, seamos claros, no estamos haciendo una diferenciación entre la minería legal o la minería ilegal, que como sabemos hay una competencia en este momento, hay una discusión bastante álgida sobre dar paso a la minería legal para evitar la ilegal. Y se está adjudicando esta responsabilidad incluso a las personas que estamos en contra de la minería salvaje que se está aplicando, como si estuviéramos defendiendo la minería ilegal. Ecuador ha sido un país minero desde mucho antes de que venga la colonia española, ¿no? Ya se hacían extracciones de material, incluso durante la colonia española y después durante los procesos de independencia, se hacía minería, se sacaban petrio, se sacaba piedra para las carreteras, se sacaban metales, se sacaba oro sin duda, ¿sí? Para hacer monedas, para hacer máscaras, etc. Pero la enorme diferencia es la capacidad tecnológica, primero, para la capacidad extractiva. Una cosa es que hagan minería en nuestras culturas, las culturas originarias de aquí del Ecuador, Valdivia, Chorrera, los Cañari, etc. Tenemos un montón de culturas, ¿no? Pero no vamos a comparar eso con el nivel de toxicidad que se puede liberar con las grandes mineras que tenemos hoy, que liberan mercurio, arsénico, plomo, antimonio, un montón de metales pesados. Y esta minería, sin duda, provoca que se vayan agrietando la masa geológica, ¿no? O sea, la tierra. Tanto la tierra como la piedra se vaya, sin duda, haciendo grietas. Y esto provocaba que haya el agua de escorrentía, o cuando caen los buenos aguaceros, que aquí son bastante clásicos los aguaceros, las lluvias fuertes, pues estas aguas se acumulaban en la parte subterránea de la capa y después, al no tener un sostén, que estas eran las grandes redes provocadas por las raíces de los árboles, que ese es el otro gran problema, que es la deforestación. Pues provocaba que la tierra se vuelva muy débil y que ante un fuerte aguacero, que son comunes, como digo, pues ocurrían los deslaves. El deslave de la Josefina creo que sin duda fue un evento histórico para la época, impactó a todo el Ecuador, ¿no? Justamente por el impacto que tú comentabas, José, se está hablando depende a quién pregunte, de dónde investigue, son entre 100 y 200 personas desaparecidas. Algunos sí, claro, se encontraron que habían fallecido, pero sin duda hubieron muchísimos desaparecidos, ¿no? Entonces, con este contexto, ¿qué es o qué fue o qué era lo que se pudo hacer? Sobre todo desde quienes deben regir este tipo de situaciones, ¿no? Que es el Estado, en este caso la alcaldía o las gobernaciones respectivas, para que el desastre no fuera de tal magnitud. Pues sin duda, si revisamos los informes de esa época, los grandes geólogos, los arquitectos, los ingenieros, todos alertaron de esta amenaza, ¿no? Hoy día ya conocemos que tenemos los planes de ordenamiento territorial o los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que son los PDOTs, que es un instrumento que están obligados a hacer tanto los prefectos, los alcaldes y los presidentes de los GATS parroquiales, que es un instrumento que nos permite, por un lado, conocer cómo está el territorio, cómo está tanto a nivel geológico, geográfico, cómo está el agua, pero también cómo está la composición de la población, cuántos niños tenemos, cuántos jóvenes, etc. Y en base a esta línea base que se llama, en base a esta información básica, pues se hace una planificación. Y dentro de esta planificación está el uso y gestión del suelo, los PUCs que se llaman aquí. Esos los tenemos ahora, pero en esa época sin duda había un nivel de planificación y había un nivel de recogimiento de datos. Pero al igual que ahora, priman más los intereses y las prioridades políticas y económicas de aquella época. Y se pudieron haber diseñado planes de emergencia. Sin embargo, como decíamos, estas actividades de manejo, de gestión de los territorios, etcétera,
es competencia del Estado, es competencia del Estado ecuatoriano. Y si tienes al mando a un presidente que lo que trata de hacer es quitarle todos los recursos al Estado, después, ¿cómo esperas que el Estado pueda actuar en el caso de que haya una emergencia? Porque hay catástrofes, hay accidentes, en este caso fenómenos, que por más que tú tengas un plan de manejo, por más que tú no lo puedes prever, ¿sí? Entonces, un evento de ese calibre, de ese tamaño, no lo podemos manejar, ¿sí? Sin embargo, sí podemos tener planes para poder mitigar los efectos. En este caso, hubieron 7,000 personas que fueron damnificadas, que tuvieron que ser reubicadas. Tuvimos que construir nuevas casas para estas personas. Fueron miles de hectáreas las que se perdieron, hectáreas que eran de suelo productivo, suelo que era justamente destinado a la agricultura, que se perdieron. ¿Cuál es el plan para poder mitigar eso? ¿Cómo se va a poder suplir los alimentos que se dejaron de producir en esas tierras? Porque no solamente fue las tierras, también es la ganadería, también las carreteras por donde pasan los vehículos. Para todo, o sea, toda la infraestructura se perdió, es decir, es incalculable. Bueno, me imagino que habrán acercamientos de cuántos millones de sucres en esa época, cuántos millones de sucres se perdieron en la época, pero sin duda se podía tener un mejor plan de actuación. Hay que analizar por qué pasó el problema de la Josefina, porque ciertamente no fue absolutamente natural. Si bien es cierto que los aguaceros pueden ocurrir, pero el que se haya debilitado tanto la tierra fue por acción antropogénica, es decir, que tuvo una causa por la mano del ser humano, por las actividades, en este caso mineras, extractivas, también la deforestación, la falta de planificación. Más que la falta de planificación, aquí me atrevo a decir, podemos debatirlo, es sobre todo la codicia y la ambición. Ellos me refiero a los mineros, a la gente que tiene la plata. Ellos lo hacen, ellos saben perfectamente cuáles son los efectos de esto, pero les importa 3 hectáreas de pepino, porque lo que mueve es la codicia, es la plata. ¿Qué alternativas podríamos dar nosotros o podría implementar el gobierno para que simplemente esto no sea una de las únicas fuentes que tengamos de ingresos? De acuerdo, la pregunta es totalmente justa. Hagamos un pequeño análisis muy rápido, ¿sí? El proyecto minero de Quimsacocha va a dejar alrededor, son 12 años de proyecto, va a dejar alrededor de entre 10,000 y 15,000 millones de dólares. De toda esa salvaje cantidad de plata, apenas 600 o máximo 800 millones son para el Ecuador. Los otros 9,000 millones se los lleva la empresa. Entonces, en realidad, ¿cuánto ganamos con la minería realmente para el Ecuador? No es nada. Pues entonces, ¿por qué no fortalecemos el agro? Tenemos una capacidad de producir alimentos, pero impresionante. Sin embargo, las zonas agrarias, las zonas agrícolas, las tenemos totalmente olvidadas, ¿sí? La gente que cultiva la tierra son gente pobre, gente que no tiene para comer. Hay estos que son también prejuicios que decían, ¿por qué si las personas tienen sembríos, ¿no? Familias pobres que tienen hectáreas, tienen su terrenito, que lo hacen producir? ¿Por qué no comen sus mismos productos? Sino que lo que pasa es que van a los mercados, venden sus productos y compran harinas. Sí, compran fideos, compran arroz, compran harina, etcétera, etcétera, ¿no? Y se mal alimentan, es una mala nutrición. Pero decían, ¿cómo vas a comer mal? Indio ignorante es la típica, ¿no? ¿Cómo vas a comer tan mal si tienes tu propia comida? Porque esa gente tiene que pagar el impuesto de tal, tiene que pagar el crédito que pidió, tiene que comprar los químicos para los fertilizantes, tiene que comprar los plaguicidas, tiene que comprarle, si es que tiene un tractorcito, tiene que comprar el diésel, tiene que comprar repuestos para el camión, tiene que pagar las letras del camión porque tal vez lo terminó de pagar. O sea, esta persona no tiene un apoyo económico real que le permita mantener el trabajo del agro. Entonces, ¿por qué no producimos? Además que poliproducción, no el monopolio de tener, si han visto la provincia del Oro, las bananeras se extienden por kilómetros y kilómetros. Yo estoy hablando de producciones que son comunitarias. Tal vez la agroecología. La agroecología, que es la permacultura, es decir, ya hay varios sistemas que te permiten cultivar distintas formas no solo métodos y técnicas de siembra y de cosecha, sino también productos, distintos tipos de productos que tú puedes sembrar, ¿no? Tenemos un montón. Porque estos enormes sembríos, estos que hablábamos de las enormes plantaciones de papa, enormes plantaciones de banano, le pertenecen a una persona o le pertenecen a un grupo económico.
y no le pertenece a la propia comunidad, cuando es la comunidad la que debería ser dueña de la tierra, porque es esa comunidad la que está trabajando la tierra. Yo quería preguntarte, ya teniendo el contexto, sabiendo un poco más de estas zonas mineras, etcétera, etcétera, ¿tú crees que se podría volver a repetir, que puede existir otra vez un desastre de dichas magnitudes o incluso mayores? Sin duda, sí. Bueno, no soy topógrafo, ¿no? Pero si hemos viajado por la cordillera de los Andes, sabemos que hay unas enormes montañas y la construcción de las carreteras rompen esas montañas y rompe la caída natural de la montaña. Yo confío que tengamos la capacidad de poder prever esto, de que tengamos suficientes estudios. Yo creo que sí podemos hacer estudios para poder medir estos riesgos. Tenemos una Secretaría de Gestión de Riesgo, en teoría, que es la que tiene que hacer eso, levantar información constantemente de dónde están los puntos críticos, de dónde están los puntos calientes, de dónde pueden ocurrir estos desastres. Yo sí creo que estos desastres como el de la Josefina, que ya mismitos son los 32 años, puede volver a ocurrir, ¿sí? Esperemos que no ocurra. Tal vez algún lugar exacto, ¿tienes idea? Tal vez. No te podría decir. Yo sospecho que en los lugares donde hay mayor minería. Y para ir ya un poco cerrando y como tú dijiste, tal vez es un poco de fe, de esperanza, de que sin hacer yo nada se pueda cambiar esto, pero ¿qué crees que es? ¿Qué tipo de cambios estructurales o qué se pudiera hacer para que este tipo de situaciones, en medida que sea posible, ya no ocurra? No confío para nada ya en las autoridades. Uno podría decir que se puede presionar al Consejo Cantonal, se puede presionar al alcalde, al prefecto, a quien tú quieras. Yo confío absolutamente en la organización de las bases, en la organización social. Si vimos la gente de Sicchos, en Palo Quemado, todo el año de 2024 resistieron a la minera Ático Mining para que no se dé el proyecto de La Plata. Y no se va a dar el proyecto de La Plata. Pero este compromiso realmente con el otro, con el amigo, la solidaridad, eso es lo que realmente nos va a sacar de este enorme problema en el que estamos. Esta idea de comunidad, de comunión. Creo que por ahí va más bien la solución, en regresar a estas bases, a lo comunitario, y desde ahí empujar hacia arriba y obligarles a las autoridades. Ellos tienen que obedecernos a nosotros, no al revés. La Constitución dice, el que manda en el pueblo es el pueblo. El que manda en Ecuador somos la gente que nos partimos del lomo trabajando 7 días a la semana, 12, 14, 16 horas al día. Esa es la gente que tiene que poner las decisiones, no las autoridades. Te damos las gracias también, Josué, ¿no? Por el día de hoy hemos hecho esta remembranza sobre el contexto en el que se dio el desastre de la Josefina. También creo que sería bueno recordar a aquellas personas que también perdieron a sus seres queridos, que tal vez nos están escuchando y que en realidad esperamos que no vaya a suceder otro de estos desastres en realidad. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín, también Mayrita, por haber podido compartir esta breve conversación. La verdad que vienen temas y se van temas, y es importante, como tú dices, unirse como comunidad y no generar una rebelión, porque es prácticamente imposible con el tipo de autoridades que tenemos, y así no las tuviéramos. De todas maneras, es muy importante que hayas tocado estos temas que están dentro de el manejo del agua y cómo nos interesa como sociedad, porque prácticamente nosotros somos agua y necesitamos agua para vivir. Entonces, eso, no sé si quieres hacer un comentario final para ya despedir el podcast. Bueno, primero agradecerles de nuevo, Mayrita, Josué, muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad de estar acá. Me sumo a las palabras de la Mayrita, recordar mucho a las personas, no solo a las víctimas mortales del evento, sino a todos los que nos vimos afectados, tanto directa como indirectamente. Yo recuerdo que, yo soy mucho mayor a ustedes. Yo tenía unos 10 añitos, 8 añitos más o menos, y recuerdo las imágenes de la Josefina, ¿no? Era terrible, fue un golpe muy, muy fuerte para todo el Ecuador. Creo que todos sentimos empatía y nos sentimos mal en esa época. Entonces también me sumo a las palabras de la Mayrita, si nos están escuchando las personas de aquella época, pues un fuerte abrazo, un enorme saludo, decirles que les apoyamos mucho, que como digo, creo mucho en la solidaridad, así que somos un pueblo muy solidario. Puede pasar, sí. Bueno, nos vemos, muchas gracias y que tengan un excelente día. Encuéntranos en nuestra página web de Wix como Matadero, Vida de un Río, y nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Threads, YouTube y Spotify.